Hola amigos, buenas noches. Bueno, este es el primer video del año y es un poco muy extraño porque quería filmar este video desde hace un tiempo, pero igual no me quería meter en problemas legales y cosas de adultos. Pero ahora que es un año nuevo, pues me gustaría empezar de cero y pues fue un poco una tragedia para bien, porque fue algo fuerte, fue algo difícil, que aunque en redes supongo que lo manejé como lo más light que pude porque pues quiero ser positiva y también uno no cuenta toda la tragedia en el momento, pues fue algo complicado. Entonces, pues hay un autor que me gusta mucho que se llama Neil Gaiman, que es el autor de Coraline, supongo que sí la conocen. Y él dice que de todas las cosas que pasan se haga arte. Si te chocaran en la calle, haz arte. Si tu perro te mordía, haz arte. Entonces, de la tragedia, como Shakira bien dice, vamos a facturar. Y ustedes quieren chisme. Y yo quiero ya cerrar ese capítulo de mi vida. Y seguramente se van a preguntar que por qué me mudé. Por qué ya mi ex no aparece en el canal. Porque muchas cosas. Entonces, pues yo desde que empecé con mi canal de YouTube siempre quise ser como muy abierta porque yo siento que le estoy hablando a mis amigos porque pues pretendo que mis amigos me vean. Y bueno, también gente que no conozco que le gusta mi contenido, entonces pues también no sé si yo soy muy cerrada en ese sentido o no sé cómo abordar las cosas o a veces siento que a la gente no quiere escuchar la historia o no le interesa la historia, pero eso está como muy en mi mente. Ahí se cayó. Disculpen, se cayó mi celular. Pero eso está muy en mi mente porque sé que no es verdad, pero a veces siento como que a la gente no le va a interesar si hondo en el tema. Por eso hoy estamos haciendo un video, porque si estás aquí es porque te interesa el chisme y yo me quiero desahogar. Entonces, pues empecemos como por el principio. Yo conocí a mi ex en clases de salsa en la universidad y pues no sé, o sea, siendo sincera, yo no sentí como que tuviéramos química y yo solo lo vi como un amigo, pero estuvo como muy insistente por mucho tiempo, 6 meses exactamente, de que yo le gustaba y cosas así. Entonces, en ese punto me llegó a tratar bien, entonces me invitaba a salir, fuimos a varios restaurantes a comer, incluso algo muy especial que me pareció es que me llevó al teatro en una ocasión y a mí me gustan todas las cosas de artes. Entonces, antes de él tuve una como mala relación muy ambigua, digámoslo así, con alguien que realmente me gustaba mucho, pero no era la mejor persona. Entonces me convencí a mí misma en ese momento de que si me trataba bien, quizá la química no era tan importante. Les estoy diciendo la verdad lo que yo siento. Y pues yo me quise convencer de que si trabajas en una relación, las cosas se van dando. Y sí, cuando empezamos la relación, que fue cuando fui a su casa en un evento familiar, algo así, y éramos amigos. Y luego está su familia y su abuela me preguntó quién era yo. Y le dijo que yo era su novia. Y ni siquiera me había preguntado antes y así, solo le dijo así. Entonces dije, bueno, pues supongo que ya soy su novia. Y ese, supongo, como que duró mucho en la relación y ya les voy a contar como la historia y así. Pero bueno, entonces ya desde ese punto empezamos a andar y por un tiempo estuvo bien. Creo que durante la vida universitaria más que nada estuvo bien porque yo tenía mi espacio, yo vivía con mi mamá y pues nos veíamos nada más para salir, tipo nos veíamos cada que queríamos vernos y así estuvo bien un tiempo. Pues sí, cuando quieres ver a alguien sales y hacen cosas que les gustan a los dos porque quieren pasar tiempo juntos. Entonces, él tuvo la idea, después de 2 años, ya que me gradué y todo, de irnos a Canadá. Y yo siempre quise irme de México porque nunca me hallé. Yo creo que es como parte de mi personalidad. No sé si yo soy fría para el estándar latino, pero como que nunca me hallé. México se me hacía muy intenso y no me hallaba en personalidad. Y pues bueno, ese es issue mío. Pero él me dijo que quería irse y yo así de sí, vámonos.
más por mi carrera, porque sabía que tenía mejor oportunidad y iba a tener mejor salario en otros países. Yo soy chef. Y pues ya vinimos acá y yo siempre he sido como muy positiva porque no sé si es como un chip Disney que tengo en mi cabeza, que siempre veo como lo bueno, ni siquiera me convenzo de eso, o sea, como que mi cerebro me quiere autoconvencer de lo bueno. Entonces, llegamos aquí y rentamos un Airbnb, rentamos como tres Airbnbs, porque rentamos uno y no había suficientes días, entonces luego rentamos otro y luego ya nos quedamos en la residencia de la escuela. Creo que les hablé de eso en mi podcast de Canadá. Creo que sí pueden verlo, si quieren más detalles. Pero el caso, hablando de la relación, llegamos y pues sí, es meter toda tu vida en una maleta de 20 kilos. Y yo lo veía así fenomenal, porque dije, es mi experiencia de adulto, voy a vivir sola, bueno, con él. Vamos a vivir solos, voy a tener como más libertad, vivo en un país primermundista, no me voy a sentir en peligro todo el tiempo siendo mujer y así. Y al principio en mi mente estuvo bien y los dos traíamos ahorros, pero como que cada quien tenía sus ahorros. Entonces, así estuvimos como la primera semana y estuvo ok, porque fue más como vacación. Estábamos haciendo un buen de trámites, pero también es como adaptarse a vivir con alguien y a vivir en Canadá y bueno, es vivir en otro país y es el plus de es tu primera experiencia viviendo solo y así. Y luego ya nos mudamos a la residencia de estudiantes, ahí estuvimos un tiempo y no sé, siento que yo me fui como perdiendo en el tiempo. Mi yo de ahora ya siento que soy yo de nuevo, pero siento como que mi personalidad se fue perdiendo en el tiempo porque yo estaba acostumbrada a ser una persona y siento que me fui moldeando para adecuarme a él de alguna forma, pero bueno, eso ya se los voy a ir contando poco a poco. Y, por cierto, más que nada esta historia se las quiero contar porque vi muchos podcasts como de relaciones disfuncionales y a mí me ayudaron mucho. Entonces, si mi historia les puede ayudar a alguien, más porque les voy a dar precios monetarios, pues espero les ayude. Y sirve para desahogarme. Y en algún momento espero facturar. Pero bueno. Y entonces... Ah, bueno, yo tenía como mis tiempos y así. Yo iba al gimnasio, hacía mis cosas, llegaba en la noche. Y una cosa que me saltó como muy rara, fueron varias, pero de las que me acuerdo así como muy pop, es que una vez en mi mismo fraccionamiento iba a ver a una amiga y mi ex me dijo como muy intenso que le avisara cuando llegara y yo le dije, pues es en el mismo fraccionamiento, estoy como a 10 minutos de mi casa. Y según él se preocupaba por mí y que no le parecía, que... O sea, que no le parecía como que no le avisara y le dije, bueno, o sea, si me acuerdo, antes de dormirme te aviso, pero más que nada no me gustó como ese ser pesado, bueno, en mi sentir así lo sentí, de que ni siquiera era como decirle o comentarle, sentí como que era mi obligación decirle y eso no me latió. Y tuvimos como situaciones así antes de venir a Canadá, que teníamos como problemas, discusiones, de que yo sentía como que él era controlador y él sentía como, no sé si que yo era muy libre o así, pero como que él tenía la razón en eso y hasta fuimos a terapia de pareja. Él fue el de la idea. Yo le dije, pues si quieres pagarla, págala, porque yo no estoy como muy de acuerdo, no de la terapia, sino de que a veces sentía que él tenía ideas como muy pesadas, muy duras y que a mí no me hacían como sentido. Entonces fuimos a terapia y lo que más o menos llegamos a un acuerdo, no le dije todo al terapeuta porque igual no me sentía en confianza, fuimos nada más como 1 o 2 meses, entonces no le sentí como tanta confianza y nada más le decía como problemas externos que sentía que igual se tenían que resolver como eso, de que cuando salía y él se ponía como muy intenso de que le avisara y cosas así. Entonces fuimos y nos, digamos, enseñó el terapeuta a llegar a acuerdos como a intermedios. Y cuando fuimos a las terapias creo que sí llegamos a acuerdos intermedios. Es un poco borroso porque fue hace mucho,
Y también cuando son como cosas sensibles, siento que mi cerebro como borra a grandes rasgos y solo recuerdo como flashbacks. Pero sí, recuerdo como que nos dijo que podíamos llegar a acuerdos y que usáramos como las frases de yo me siento así cuando tú haces y entonces buscáramos puntos intermedios. Entonces, siento que lo que el terapeuta hizo estuvo bien porque es un terapeuta, sí sabe, pero siento que luego mi ex era muy inteligente. Entonces, no sé hasta qué punto usó eso como para entre manipularme y forzarme a hacer cosas. Porque, bueno, ya regresando acá, después de la residencia estudiantil, nos mudamos a un sótano. Que en ese momento yo decía, ah, ya tengo la libertad de ser un adulto independiente, y voy a hacer lo que yo quiera y así. Para mí hacer lo que yo quiera era como salir y trabajar y tener mi dinero y hacer mis cosas y así. Pero, pues no sé, o sea, les digo que yo quiero ver como lo más positivo, pero ahora que lo veo en retrospectiva, relativamente sí fue una época difícil porque vivíamos en un sótano sin ventanas y cuando llegamos ahí no teníamos nada de muebles, la cama ni siquiera tenía cobijas y así, no teníamos nada de comida y así. Entonces, así como una de las primeras red flags, siento que él se va a molestar de que cuente la historia, pero es mi versión y yo tengo derecho a mi versión, o por lo menos a mi opinión. Ya si él quiere ser youtuber ya es cosa de él. Pero cuando llegamos, su familia le mandó dinero porque creo que la escuela te pedía algo así, como que demostrar cierto dinero, algo así. Y entonces él tenía ese dinero en su cuenta. Pero según él no lo quería tocar porque ese dinero lo iban a usar después para que su hermano estudiara. Que esa es otra tragedia, pero eso ya es mucho más adelante en la historia. Y entonces él tenía ese dinero, ella también vino con ahorros. Y ese dinero, o sea, yo tenía mis ahorros y él tenía los suyos, pero él dijo que no quería tocar nada de sus ahorros, entonces, tipo, ponía muy poquito para las cosas que ocupábamos, por ejemplo, para el súper, de eso sí me acuerdo como muy bien, él dijo, no, pues yo te puedo dar $25, que serían como 500 pesos más o menos, que en México cuando yo me fui hace 4 años era suficiente para un súper, pero aquí no, aquí unas galletas simples y simplonas, te cuestan 80 pesos, $4. Entonces yo quise ser como muy medida y entonces yo ponía lo mismo que él ponía, que a lo mejor tenía un poco más de ahorros, porque yo sí intenté ahorrar algo para venir acá, o sea, por mi cuenta, y pues también no se me hacía como justo de que yo fuera la que ponía más. No se me hacía justo. Entonces yo ponía específicamente lo que él ponía. Mi familia por alguna razón pensaba que yo ponía de más, pero no, yo siempre fui muy tajante en eso. Y en esa época, no tuvimos cobijas, no me acuerdo si 3 o 6 meses. Teníamos así como una sabanita que encontramos que fue así súper barata, comprábamos muy poquita comida. De hecho, esa ha sido mi época más fit, porque lo único que comía era arroz, frijoles, muy poquito pollo y verduras, de esas que vienen en bolsón. Y era lo único que comía y bajé 10 kilos en, creo que fueron 6 meses. Y yo les digo que quiero ver como todo lo positivo. Ah, y luego todo fue en pandemia, entonces él no tenía trabajo ni yo. Entonces nos empezamos a preocupar por eso y pues sí era estresante de que los dos teníamos ahorros y no agarramos mucho de los ahorros y estábamos como en algo muy precario porque no había comida, no había cobijas, el calentador igual lo compramos ya que estaba el super invierno y siento que suena como a tragedia, pero yo en mi mente no lo veía como tragedia porque yo quería ser un adulto independiente y yo en ese sentido era muy contento, pero en cuanto a relación, ya viéndolo en retrospectiva, creo que sí fueron muchas red flags porque siento que él ponía el mínimo y no sé si esperaba que yo pusiera más, pero yo me quedé como en lo mismo porque no se me hizo justo. Y luego eh, ya siguió la pandemia y todo, y yo cuando hacía Uber entregaba resúmenes para conseguir trabajo. Entonces sí estaba dándole duro a la vida, porque yo le doy duro a la vida. Y yo conseguí un trabajo en una tienda de shawarmas. Y empecé a trabajar ahí
pero al final no necesitaban gente en esa locación y me mandaron a otra donde hice mis prácticas y él no conseguía y no conseguía. En ese tiempo hacía Uber plus lo de las prácticas, porque también una amiga nos recomendó hacer Uber, entonces ya los dos empezamos a tener trabajo. Uber es así como el tiempo que tú quieras, entonces hacíamos como los dos cada que queríamos. Y empezamos en Uber y ya luego les digo que hice mis prácticas en los shawarmas y les insistía mucho que lo contrataran a él. Él, según aplicaba otros trabajos y daba resúmenes en Uber, pero pues nunca le funcionó, no sé por qué. Entonces yo les estaba como, insiste a que lo contrataran en donde yo empecé a trabajar. Y ya fue como otro drama porque teníamos un tiempo para empezar las prácticas y también era la pandemia porque si no, pues supuestamente nos iban a deportar. Bueno, yo no porque yo sí tenía trabajo, pero él. Entonces yo estaba como con ese estrés y al final sí lo contrataron. Entonces, no, no sé, creo que esa puede ser como mi perspectiva, mi opinión. No sé la realidad, pero en mi perspectiva y opinión, yo sentía que tenía como que hacer muchas cosas en la relación, porque hasta el trabajo yo le conseguí amigos. Y bueno, en ese tiempo los dos estábamos estudiando, pero era un colegio privado y ese no te cuenta para la residencia, tiene que ser un colegio público. Entonces, ya seguimos haciendo el curso, los dos sacábamos las prácticas. A mí me dieron las gracias y ya no seguí trabajando ahí, pero a él lo contrataron en otra locación. Entonces, ya él siguió trabajando allá y yo hice Uber otro tiempo, pero para poder quedarnos en Canadá, la idea era que uno estudiara y te tienes que estudiar algo relacionado con tu carrera de tu país y luego trabajar en algo relacionado a lo que estudiaste por 1 o 2 años, dependiendo de las horas que hagas. Entonces, la que aplicó a la escuela fui yo y mi escuela la pagaron mis abuelos, por los cuales les estoy muy agradecida por el apoyo que me dieron y así, pero por alguna razón, no sé por qué la gente pensaba como que él me ayudó con la escuela o algo, pero pues no, en realidad mi familia fue la que resolvió lo de mi escuela en su totalidad. De hecho, la escuela hasta me regalaba despensas 1 vez al mes y de ahí comíamos. Entonces, pues esa parte fue como cosa de mi familia y mía, porque ya estudié y me gradué con honores y estoy muy orgullosa de eso. Pero bueno, ya entré a la escuela, bueno, hice 6 meses de Uber y luego entré a la escuela porque mi periodo de escuela empezaba como en agosto, no me acuerdo qué mes era, pero sí vi como que tenía 6 meses para trabajar solo de Uber. Y ahí ya entré a lo de la escuela y una cosa que le agradezco y a la vez era como complicada es que mi ex hacía todos los trámites y por un lado me quitaba ese peso, pero por otro yo era la que cocinaba, la que limpiaba, la que lavaba la ropa, la que colgaba la ropa, la que hacía el súper. Y incluso, o sea, el súper iba yo solita y cargaba las bolsas y lo pagábamos casi toda a mitad. O sea, lo mucho sería un 60-40 porque él me decía como te voy a ayudar más, pero era un 60-40, no se me hacía como muy, mucha grande ayuda. Y eh, la renta igual era como 60-40, no era gran diferencia. Cuando, gracias a mi permiso de estudio, él tenía trabajo full time. Siento que una pareja más equitativa hubiera puesto como más, porque si lo único que haces es trabajar, creo que sería más conveniente como que apoyaras económicamente, pero bueno. Y entonces él empezó a ahorrar como su dinero y ya les digo que estábamos así tipo 60-40. Y yo entré a la escuela y entonces cuando estaba en la escuela estaba estudiando tiempo completo, les digo que yo hacía absolutamente todo en la casa, me preocupaba qué íbamos a comer, lo del súper, lo de lavar y todo. Y hasta había como cositas sencillas de que le decían, no, pues puedes lavar los trastes el fin de semana y luego se hacía bobo y no lo hacía y luego se me cargaba todo el lunes con todo el que tenía clases y todo, porque trabajar, estudiar tiempo completo es como trabajar tiempo completo, todo el día tienes cosas que hacer, tienes tareas, estás estresado, tienes exámenes, y bueno, luego, y también trabajaba de Uber cada vez que tenía tiempo libre, entonces yo trabajaba, hacía todo lo de la casa, estudiaba,
Y en ese tiempo no lo vi como tan pesado porque yo me intentaba convencer de que yo siempre quiero dar lo mejor de mí. Entonces yo me estaba diciendo, yo estoy dando lo mejor de mí para que estemos bien.